el tamaño de su gen siempre tiene un cachote, o sea, quiere decir que tiene muchos intrones y eso quiere decir que hay mucha variabilidad, inclusive en la albúmina, ¿sí? Y porque el tamaño de su RNA no es tan chiquito. Miren, a pesar de que tiene un tamaño de un gen medianito, por así decirlo, su RNA ya es un poco más pequeño con respecto a un gen que tiene más o menos sus características en cuanto a tamaño, ¿no? Y pues vean, el colágeno tiene hasta 50 intrones, ¿sí? 50 intrones, que también eso hace que el colágeno, la proteína más abundante de los animales, sea una de las proteínas más variables, ¿sí? Sabemos todo mundo que hay casi o más de 30 tipos distintos de colágenas, ¿no? Es un grupo muy heterogéneo y amplio de proteínas, ¿sí? Y si lo comparamos con el gen más grande de todo el genoma humano, es el gen de la distrofina, una proteína submembranal, estructural y organizacional que permite la adecuada distribución de actinas sobre las miosinas y viceversa en las células musculares. Este gen es el gen más grande de todo el genoma humano. Vean el tamaño, 2000 kilobases, y también es un RNA tremendote, ¿sí? Pero tiene tanta variabilidad como el mismo colágeno. Miren, 50 intrones cada uno de estos, ¿sí? Entonces, dependiendo el tamaño de sus genomas o de sus genes, los vamos a clasificar como genes pequeños, genes medianos y genes grandototes. ¿Verdad? Un ejemplo de genes pequeñitos son aquellos que miden menos de 10 kilobases, como los RNAs de transferencia, específicamente el que lleva las tirosinas, las mismas histonas. Miren, la H4 es considerado como un gen pequeño, ¿sí? El del alfa interferón, una de las proteínas naturales importantes para el combate de enfermedades virales, como son los interferones, ya lo verán más en inmuno y en eso, o el de la insulina, que también está considerado como un gen pequeñito, ¿sí? Ya vimos que solamente tiene 2 intrones, es casi un polipéptido. O el de las beta-globinas, miren, o inclusive proteínas pequeñas, no son tan grandes como el del complejo mayor de histocompatibilidad. Son proteínas antigénicas membranales importantes para definir las células, ¿sí? Es decir, para identificar las células. Ya, no sé si ya llegaron a esta parte, creo que todavía no han visto inmunobásica, pero todas las células expresan antígenos en sus membranas para ser identificadas. Hay 2 tipos generales de complejo mayor de histocompatibilidad. Esto es vital para el saber esto, la secuencia de estas proteínas, para saber si una persona es donante, es compatible para donar su órgano a otra persona, ¿sí? Y todas las células expresan los de clase 1, todas, es como nuestra INE, ¿sí? La clase 1. Y la clase 2, los de clase 2, solo lo expresan los linfocitos, ¿sí? Y los linfos esa clase 2 son las encargadas de verificar las clase 1 para saber si este individuo que entró a la fiesta es de la banda, es de los invitados, es de los compas. Y si no, es un polizón, un invasor o un gorrón que se metió y puede hacer desmán, ¿no? Y de ahí los linfos, por eso ya utilizan sus mecanismos de defensa para destruir esa célula que no tenga esa compatibilidad, ¿no? Y de ahí viene un gran grupo de enfermedades, entre otros conceptos. Genes medianitos, como de 100, menos de 100 kilobases, no tan grandes, pero tampoco chiquitos. Vean, está el de la albúmina, está el de las moléculas, una en particular, el del colágeno alfa 1 a 2, ¿sí? Más bien es colágeno 1 a 2. Esta enzima
el del alipoproteína B o el del receptor LDL, ¿sí? O inclusive el que ya vimos, el de la fenilalanina hidroxilasa, ¿sí? Una proteína, una enzima que transforma el aminoácido fenilalanina en tirosina, ¿sí? Y que es responsable cuando su gen está mutado de la famosa enfermedad fenilcetonuria, ¿sí? Y es una molécula, pues más o menos medianita, ¿sí? Cerca de los 90 kilobases, ¿sí? Y ejemplos de genes grandototototes que tienen un tamaño más de 100 kilobases, ¿sí? Estamos hablando del factor 8, de la coagulación, que una mutación en su gen puede ocasionar una enfermedad de la coagulación que se llama hemofilia. Hay dos tipos, el A, este es el del factor 8, el del factor 9 se conoce como el factor Christmas o la hemofilia tipo B, ¿sí? Un transportador de cloro, que lo vamos a ver en fibrosis quística, o la neurofibrina, que es una proteína estructural de un filamento intermedio que es de las neuronas y que si se altera produce una patología que se conoce como neurofibromatosis. Y lo vamos a ver también en cáncer, puesto que es una de las pocas mutaciones o alteraciones que producen tumores neuronales, ¿sí? Poco vistos, puesto que pues las neuronas no se dividen y por eso no hay tanto cáncer de neuronas, ¿no? Sin embargo, este es uno embrionario y sí genera neurofibromas, ¿no? O el de la urotrofina o el de las cadenas pesadas de las inmunoglobulinas, que son genes tremendotes, muy grandes, muy pesados. El de las cadenas ligeras también son eh, grandototes, o el de la distrofina, como les digo, representa el 0.6%, fíjense, este gen de todo el genoma. Entonces es un gen grande, no, junto con el del factor RH, que es otra proteína muy grandotota, otro gen que genera proteínas muy grandes, ¿sí? Y bueno, también estos son algunos ejemplos de genes. Sin embargo, sabemos pues que muchos de los genes eucarióticos están diluidos en el genoma. ¿Cómo diluidos? Puesto que están compuestos de secuencias traducibles, pues, y secuencias no traducibles, los exones y los intrones. Fíjense. Entonces, todo gen está precedido por al menos un promotor. Bueno, el promotor puede estar no solo en región 3', puede estar en región 5', pueden estar a medias, pueden estar en donde quiera que estén, inclusive lejos de las mismas secuencias exónicas o intrónicas, ¿sí? Pero ya saben que cuando este gen se produce o se transcribe, se produce un transcrito primario o un pre-RNA, y de estas secuencias intrónicas, que muchas de estas van a funcionar, les digo, como enzimas, que van a ayudar al corte y al empalme de estas secuencias para generar un RNA procesado, ¿sí? Un RNA procesado. Entonces, este es el que a final de cuentas va a terminar siendo una proteína, ¿sí? Y hay muchas, les digo, variaciones en cuanto a la organización de entrones y exones en todo el organismo, ¿sí? En toda la variación de tamaños, de genes, formas y demás. Como les decía, un gen puede tener un solo promotor que está centradito y que está fácil así, o pueden tener promotores dispersos, diferentes tipos de sitios promotóricos, ¿sí? Y hoy día sabemos también, pues, que los mismos genes, un mismo gen te puede generar diferentes tipos de proteínas. Por eso es de que hay menos genes que proteínas, ¿sí? Un ejemplo, ¿sí? Y a esto se le conoce, ustedes ya también es repaso, ustedes lo conocen como empalme alternativo. No tiene nada que ver con el corte y empalme, que es uno de los mecanismos post-transcripcionales, ¿sí? De la expresión del DNA.
sino que un gen puede tener varias secuencias que sirvan para producir proteínas homólogas, que sean muy similares, pero que tengan funciones inclusive diferentes. Un ejemplo es el gen de la calcitonina, ¿sí? La calcitonina, ustedes saben que es una hormona que produce las células parafoliculares de la tiroides, de la glándula tiroides, ¿sí? Que sirve para la homeostasis del calcio. ¿Ah? Es una proteína que sirve para retener calcio junto con vitamina D y paratormona y sirve mucho para la homeostasis del mismo, ¿no? Esta calcitonina, si se fijan, en las células tiroideas, bueno, el gen es un gen chiquitito, tiene 4 exones, fíjense, 4 exones. Los 3 primeros exones sirven para formar ese péptido de calcitonina y el cuarto es uno en común con otro péptido que producen no las células tiroideas, sino en otro tejido, el mismo gen produce en las células neuronales un péptido similar a la calcitonina, ¿sí? Y en lugar de utilizar este gen, les digo que está constituido por 6 exones. Los 4 primeros los utiliza, por ejemplo, para sintetizar calcitonina y a excepción del cuarto, que este es el que se obvia o se quita, utiliza estos 3 primeros son los constantes, más bien dicho, están presentes en el péptido similar a la calcitonina y le anexa un otro fragmento que es el del exón 5 y 6 y produce una proteína que tiene una función en otro tejido similar porque fija calcio en las neuronas, sirve para fijar calcio a las neuronas, esencial para el proceso de vesiculación y para el proceso de neurotransmisión, ¿sí? Para que los neurotransmisores puedan ser liberados y las vesículas puedan vertir su contenido de neurotransmisor de una zona, de una neurona a otra, ¿sí? En las estructuras que se conocen como sinapsis neuronales. Y hay enorme cantidad de empalme alternativo, en gran cantidad de genes, muchachos. Este es un ejemplo de la alfa-tropomiosina. ¿Sí? La tropo ya saben que es una proteína muscular que sirve para el proceso contráctil. ¿Ah? Este gen es un gen ya mucho más grandotote, ¿sí? Y tiene diferentes o gran cantidad de exones. Cada uno aquí se ve ejemplificado inclusive con la longitud o una variación en longitud, ¿sí? De bases en algunos de estos. Y en músculo estriado utiliza algunos exones para producir su tropomiosina. ¿Sí? Hay 2 diferentes tipos de tropomiosina, ¿sí? Y el músculo estriado las expresa las 2. Y estos son de esos exones los que utiliza para la síntesis de esa proteína. Pero los mioblastos expresan una proteína similar, muy similar, que se produce a partir del mismo gen, pero que tiene variaciones, ¿sí? No contiene algunas de las estructuras. Músculo liso también tiene una tropomiosina y similar, esencial para la contracción. Los fibroblastos tienen tropomiosina, ¿sí? Se ha encontrado otro tipo de tropomiosina en hepatomas, ¿sí? Que tumores hepáticos la expresan, o el mismo cerebro tiene, ¿sí? Empalme, o como le dicen los gringos, splicing alternativo. O sea, de un mismo gen, yo utilizo este y este para hacer una proteína, o este y este para hacer otra. Pero eso varía, depende del tejido en donde se esté expresando. Y a partir de un mismo gen, sí, diferentes tejidos pueden utilizar esa secuencia para hacer proteínas específicas para la función específica de cada tipo de tejido, ¿sí? Entonces, por eso es pues que les digo que hay cerca de alrededor de 100,000 proteínas, distintos tipos de proteínas, muchas muy parecidas como estas, ¿sí?
pero con mucho menor cantidad de genes, ¿sí? También el RNA tiene un montón de diferencias en cuanto a su tamaño y su estructura, y esos distintos RNAs van a constituir todo el proceso distinto de síntesis de proteínas. Sí, hay muchísima variación también en cuanto a las secuencias de RNA. La mayoría de estas secuencias son RNA antisentido, que inclusive no tienen como mucha función. Y aquí hay ejemplos, como les digo, bueno, quizás estas iban un poquito antes, ¿no? Pero son también otras formas de material genético, y me refiero a estas secuencias line, ¿sí? Estas secuencias, como les digo, las line y las shine, utilizan extremos romos, ¿sí? Que permiten fácilmente integrarse en ciertos puntos o ciertos sitios del genoma, ¿sí? Y producir las lines o shine, dependiendo su tamaño. Las lines son más largas, ¿sí? De entre 6 y 8 kilobases, y las shine de 100 y 300 bases, pares de bases, ¿sí? Y les digo, estas secuencias transposónicas pueden llegar, localizar un punto, un extremo romo, ¿sí? Y pegarse. Y a veces esas secuencias, ay, cara, no lo tengo aquí, pero bueno, esas pequeñas secuencias pueden llegar y meterse entre genes, ¿sí? Genes funcionales, y afectar su transcripción. Mucho de lo que hacen los virus es eso, ¿sí? Ese tipo de mecanismos parecidos a estas secuencias que están en el genoma, para poder meter sus secuencias de material genético en las secuencias, en las distintas secuencias o genes de los huéspedes, ¿sí? Ya sea bacterias u otros organismos, ¿sí? Y el DNA mitocondrial, muchachos, el DNA mitocondrial tiene una particularidad muy esencial. Como ya vimos en el genoma nuclear, ¿sí? Hay tanta cantidad de DNA que el DNA puede permanecer diluido, disperso y diluido, para eso evitar que, si hay alguna agente ambiental ocasione una mutación, la inmensa mayoría de estas mutaciones, cuando suceden, tienden a ser en secuencias que no tienen traducción de proteínas, que no tienen efecto sobre el fenotipo. Por eso la inmensa mayoría de mutaciones se les conoce como mutaciones silentes, es decir, mutaciones calladitas, no tienen ni un efecto, ni malo, ni bueno, ni nada. O sea, nada, solo como están en DNA, que no codifica para nada, pues no hay ni una bronca, ¿sí? Sin embargo, con el tiempo, ese cambio de secuencias sí van a ir generando diferencias entre especies y especies, por ejemplo, pero se requiere mucho tiempo como para generar, por ejemplo, una especiación, ¿no? Y a lo que voy es de que el material genético, muchachos, de estos organismos no están solapados. Como hay exceso de espacio, no hay genes imbrincados, es decir, no hay un gen detrás de otro o encima de otro, como sí sucede en los genomas bacterianos o en los genomas mitocondriales. Digamos que este es el genoma mitocondrial, y se ven claramente las regiones y las zonas de los genes de uno y otro gen, ¿sí? Entonces, una molécula puede servir como una secuencia para diferentes genes, y la otra molécula, ¿sí? Secuencias para otros genes, y sobre estos mismos genes están uno encima de otro. En un gen en particular, comienza desde un punto, pero a medias de ese gen, ¿sí? O de ese gen, o en un punto intermedio, puede continuar otra secuencia que sirva para otro gen, ¿sí? A ese tipo de característica propia de este genoma, de los genomas bacterianos o mitocondriales, se le conoce como genes solapados, porque como aquí no tienen casi espacio y no hay mucho material genético, pues para hacerlo más eficiente, ¿sí? Yo utilizo las dos moléculas. Acuérdense que cuando se da la expresión de genes, ¿sí? Y se comienza a sintetizar
un gen, el gen, por ejemplo, si estos son, este es el gen para la cadena H, pues yo utilizo la molécula complementaria, ¿sí? Como molde para producir una secuencia bien parecida a esta, ¿sí? Que es la que lleva la información sobre la cadena H, ¿sí? En esta secuencia de DNA, ¿sí? Entonces, si en las bacterias eso ocurre, puedo utilizar, esta secuencia puede servir para un gen y esta puede servir para otro gen, ¿sí? Y así aprovecho espacio y aprovecho este material genético. En los eucariotas, específicamente en nosotros, no ocurre eso, ¿sí? Salvo en las mitocondrias, que es lo que vemos aquí, que cada molécula de una y otra puede servir para una secuencia propia, para una proteína, ¿sí? También los genes, unos y otros, están empalmados, ¿sí? Para aprovechar ese material. Y pues, todas estas secuencias son, aún así es muy poquita cantidad de genes y de moléculas, aún aprovechando esta secuencia así, para que las mitocondrias sean completamente autosuficientes. Una mitocondria fuera de una célula, pues ya no puede sobrevivir. Y aquí están todas las moléculas, sí, implicadas en el genoma mitocondrial. Por ello, las mitocondrias, muchas de ellas, no muchas, sino todas dependen del DNA nuclear. En el núcleo se sintetizan también muchas proteínas necesarias para la función de la mitocondria. Y eso pues esa dependencia ha sido o se ha generado por muchísimo tiempo de interacción entre estos dos, digamos, no organismos, sino células o elementos celulares, ¿sí? En las cuales se gestaron de un ancestro común. Ahora, algunas de estas, inclusive estos genes, suele haber mutaciones, están relacionadas con algunas patologías. Ya veremos también las patologías mitocondriales, que son muy particulares y a diferencia de las mutaciones o los genes nucleares, que son más constantes, estas son más cambiantes. Las patologías, en el caso de las enfermedades mitocondriales, pueden tener una aparente cura, una aparente resolución. Tienden a tener picos de mejorías, donde un día pareciera que tenía una enfermedad como el síndrome de Melas, ¿sí? O el del MERF o el del LON, pero después parece que se le quitó, ¿no? Y ahí es donde a veces intervienen o afectan o entran muchos charlatanes que dicen, ay, lo curé al paciente de una enfermedad, súper rarísima, ¿no? ¿Y cuál, no? O sea, si uno entiende bien la naturaleza de la enfermedad, pues se curaron solos, ¿no? No tiene nada que ver. Pero bueno, el hombre ha utilizado a veces ese conocimiento para hacer trampa. Sobre todo hay un grupo poblacional que casi es sinónimo de trampa, ¿verdad? Y me refiero a los españolanos, ¿ah? Que componen predominantemente la mayoría de nuestro país. ¿Ah? Y yo digo españolanos porque mexicanos, pues ni hablamos mexicano, ¿verdad? Hablamos español, ¿sí? Y casi somos el trasero de los españoles. Pero bueno, eso ya es otra cosa, ya más antropológica que biológica, que tiene mucho que ver también con eso, pero no. Otro detalle, pues, de las enfermedades mitocondriales, muchachos, recuerden, es de que como la mitocondria es un señor, los que estamos aquí presentes, ¿sí? Todo nuestro DNA mitocondrial es de nuestra mamá, ¿sí? Y nosotros no lo vamos a heredar, solo lo van a heredar las chicas. Y las chicas van a heredar el suyo, que es de su mamá, que viene de con su mamá, y así consecutivamente. Entonces, las chicas que tengan niños, varones, pues no van a heredar su DNA mitocondrial. Solo las niñas, sus niñas van a heredar el DNA que es de ustedes, que es de su mamá, que era de su abuelita, que es de su bisabuela, y así consecutivamente. Entonces, la transmisión del DNA mitocondrial es exclusivamente materna, ¿sí?
Aquí es una forma de que también se utiliza mucho el DNA mitocondrial para el estudio de las poblaciones antiguas, ¿sí? De cómo a través de las generaciones, ¿sí? Ha habido movimientos específicamente de mujeres, ¿sí? O no movimientos. Por ejemplo, a través del estudio de las mitocondrias nos dimos cuenta, aunque era históricamente muy loable, ¿sí? Que la sociedad, bueno, ahora conocemos como mexicanos, o sea, nosotros, o sea, los españolanos, este, estamos compuestos predominantemente con DNA nativo de nuestras poblaciones ancestrales, ¿sí? Y el materno, y el DNA paterno es más de contenido caucásico o español, ¿sí? Puesto que así fue el proceso de gestación de lo que hoy conocemos como México, ¿sí? Más bien, la madre aportó el material genético, la madre, la ancestral, y el recién llegado o el llegado de otros lares fue el que aportó la parte de los yes y de la parte paterna, ¿no? De más. Y por esa parte, pues, podemos estudiar bien esas estructuras. A ver, ¿hasta aquí alguna duda o pregunta, muchachos? Es- Todo bien, no- doctor. nos queda todavía un pedacito de este tema. Yo pensé inclusive que lo podíamos terminar el día de hoy, ah, pero no estoy tan seguro de eso. Todavía me falta o nos falta un poquito sobre algunos aspectos particulares sobre mutaciones, mecanismos de reparación y esto que voy a hablar, que es lo de recombinación. Ya es poquito, ya no es mucho lo que nos falta hablar, sobre todo el aspecto mutacional del DNA, para que entiendan pues del cómo y por qué se gestan muchas de las patologías genéticas o inclusive no tan genéticas, sino eh, este, la susceptibilidad a patologías, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto, si quieren, para no meterles mucha información, porque en realidad sí, ya vimos un muchito, lo podemos o le podemos continuar para la próxima clase. Pero hasta ahorita o hasta aquí, ¿alguna duda con esto? No, profe. ¿Todo estuvo muy claro? Un poquito confuso en lo que yo le pregunté, pero Hay que echarle una repasadita. Dele una repasadita, véalo, analícelo bien. Y sí es complejo porque son muchas formas de cómo el DNA está organizado y de cómo está estructurado. Por eso le digo, no es tan fácil, ¿no? Como nos lo ponen a veces hasta en los libros de genética. Fernanda. Disculpe, maestro, ¿qué libro nos recomienda para darle una leída sobre este tema? Miren, este tema es más, como ya se dieron cuenta, son hasta les puse hasta las portadas del libro, el Cummings. En el Cummings viene más explícito cada uno de todos estos procesos, ¿sí? Y son varios capítulos, ¿sí? En realidad estamos viendo varios capítulos. Vimos de la primera clase predominantemente el capítulo 10, que es sobre todo la estructura del DNA. Ya si ustedes analizan lo que es replicación, transcripción y traducción, pues esos ya van a componerse de otros capítulos. Yo me imagino que esto ya lo revisaron en biología molecular básica, ¿sí? Y todo lo que es el dogma central de la biología molecular, al menos replicación, transcripción y traducción, y otros conceptos más sobre variación de proteínas.
Pero aquí pueden revisar con más detalle cómo está estructurado el DNA que en el libro de Thompson. El libro de Thompson tiene un enfoque un poquito más clínico, es un poquito más médico, ¿sí? No se mete tanto a varios conceptos moleculares, ¿sí? De hecho, se me hace demasiado somero en el de Thompson como para que le sirva eso como base para que lo aprendan, se me hace como muy superficial. Por eso, esa parte del Thompson equivale a un solo capítulo, ¿sí? Ya la estructura de la organización del genoma está en el otro, en el de Cummings, está en el capítulo 12, que es casi lo que vimos hoy. Y parte de lo que vamos a ver en la siguiente clase, que tiene que ver más con recombinación y mutaciones, están en otro capítulo de Cummings, ¿sí? Pero todo esto está como un poquito más congregado o en conjunto en un solo capítulo en Thompson. Yo les recomiendo siempre para cada capítulo, para cada unidad o tema, leer los 2 mínimo. Por eso les puse más libros, ¿sí? Y sobre todo libros en inglés, para que vayan habituándose a la lectura en el idioma inglés. Toda la información científica y actualizada y de primer nivel está en inglés. Por eso mentalícense, ¿sí? De que todos tienen que aprender inglés, al menos la lectocomprensión, ¿sí? Ya muchos no van a hablarlo, a utilizarlo, pero sí es necesario porque es obvio, si quieren viajar, todos quieren viajar, y si quieren ir y conocer otras universidades, otras escuelas, o al menos ir a congresos, si algún día les toca ir a congresos, pues entonces, si quieren ir a un internacional, pues tienen que manejar su información en inglés, comprenderla en inglés, comunicarse en inglés, ¿sí? Entonces, si no aprenden y no leen medicina en inglés, pues entonces estarán en desventaja con los que sí lo hacen, ¿sí? Para aprender mucha información actualizada, ¿sí? Entonces, ahorita están en la fase básica, en la fase primaria de formación, donde tienen que aprenderse los conceptos generales, básicos generales, pero va a llegar un momento en que necesitarán analizar a fondo y a más detalle más información, y para poderla encontrar o para poderla leer, pues la única disponible va a ser en inglés. Por eso lo ideal es de que se vayan haciendo un hábito de lectura, no solo del que ya tienen, sino en inglés también, para que su cerebro vaya teniendo esa plasticidad, esa transformación, y que cada día sea más comprensible la lectocomprensión. A lo mejor a algunos de ustedes se les hace enfadoso, pero es vital, ¿sí? Si quieren estar al día y actualizados. Además, lo ideal es ir haciendo costumbre, porque todos saben perfectamente que de un día para otro los cambios abruptos son bien difíciles, a todos nos generan conflicto. Entonces, tienen que ir haciendo un hábito progresivo para que cuando ya lleguen en la fase final de su carrera, ustedes ya traigan un feeling para leer esto así, para cuando ya salgan y comienzan a ejercer, ya sea en el ámbito general o en el ámbito ya más adelante en cuanto a especialidades o posgrados, pues lo puedan hacer en inglés ya, y que no les cause ningún complique ni ninguna dificultad. Créanme, se los digo por experiencia, o sea, porque ya lo viví y porque lo he vivido con muchos de mis compañeros, no solo de generación, sino de otras generaciones, ¿sí? Si no se habitúan a la lectocomprensión del inglés, les va a costar un montón de trabajo ya cuando lo quieran hacer. Al último, es como hacer una tarea de vida. Esta es como una tarea de vida, ¿sí? Y su tarea la tienen que hacer de aquí a cuando se titulen.
no se hagan como todos los españolanos que dicen, tengo mucho tiempo, entonces todavía me sobra. Pero sí, ya al último, como todo buen niño de primaria, haciendo la tarea el domingo a las 12 de la noche, ¿verdad? Eso es casi una costumbre para nosotros, por eso nos cuesta trabajo a obtener nuevos y adecuados hábitos, ¿no? Pero bueno, yo ya cumplí, ya les dije, ya depende de ustedes. Bueno, entonces, ¿alguna otra pregunta en torno a la clase, Jesús? Sí, bueno, es un poco más en relación al examen. Nos ha Entonces, dicho que... Espéreme, bueno. detengo ya la grabación, para ya no, si ya son cuestiones más administrativas o más de operacionales y ya no tanto del tema de la clase. Ahora sí, dígame, Ignacio. Nos comentaba que, por ejemplo, que estos capítulos, estas clases las sacó del capítulo 10 y así. En el examen específicamente, ¿qué capítulos podríamos estudiar de los libros? ¿O qué vendría? A ver, déjenme, les detallo esto. Logan Cummings. Vimos, a ver, déjenme les comparto el libro para que lo vean. ¿Ya se ve? Sí, doctor. Ok, entonces, espérenme, ahorita que se abra. En el Cummings viene, ahí está. El capítulo 10 es estructura y análisis del ADN, ¿sí? Sin embargo, tomé elementos del capítulo 9, que es herencia extranuclear, que es donde viene genoma mitocondrial, ¿sí? También utilicé el capítulo 12, que es organización del ADN en los cromosomas, ¿sí? Sin embargo, también usé parte de, esto lo vamos a ver la siguiente clase, del capítulo 15, que es mutación génica, reparación y transposición, ¿sí? Y si vemos el Thomson, creo que nomás del Thomson, según veo el tema, solo es el capítulo 3, genoma humano, estructura y función de los genes, ¿sí? Entonces, son esos que les mencioné de Cummings, y en Thomson, por lo general, si acaso, pueden leer capítulo 2 y 3 de Thomson. Es lo que contiene esta primera unidad temática de nuestro curso, ¿sí? Entonces, viene más detallado esta parte que tiene más de molecular y de celular que de clínica, viene mejor o más extenso, no digo mejor, más extenso en el Logan Cummings, ¿sí? Que Thomson, pero les digo, estos son los dos libros básicos que de preferencia yo les recomiendo leer siempre, los dos, no nomás uno,
para que complementen bien el tema en ambos capítulos. Va a haber algunos capítulos donde, o algunas partes de algunos capítulos donde la información solo viene en Thomson, ¿sí? Sobre todo lo que vamos a ver sobre dismorfología y malformaciones y todo eso, ¿sí? Y algunas enfermedades también las van a revisar más en este libro, pero todos los procesos básicos de genética, sobre todo el comportamiento propio y la estructura del DNA, viene más extenso en de conceptos de genética básica, ¿sí? Entonces, vamos a utilizar en el curso todo el tiempo estos dos libros, porque la genética no solo es síndromes y enfermedades raras o no tan raras y demás. No solo es enfermedad clínica, pues, sino también significa estructura, fisiología, o sea, estructura, funcionamiento y diagnóstico, ¿sí? La genética tiene un montón eso, o sea, que no solo tiene la parte netamente clínica, tiene una parte muy propia del conocimiento del diagnóstico, ¿sí? Por eso es de que para mí es más conveniente utilizar dos libros que tengan las dos perspectivas, ¿sí? Una de una y otra para complementar lo que hoy conocemos como al menos conceptos básicos de genética, ¿sí? Y no solo un solo libro, no hay un libro uno que contenga todo, pues. O sea, no crean que con una unidad que es suficiente para poder entender estos temas, solo que se los condense en un solo tema y demás. O sea, no lo vean así. Va a ser un curso donde no solo van a necesitar o vamos a necesitar leer un par de libros, sino algunos libros extras, inclusive artículos, porque les voy a dejar algunas tareas donde tienen que leer, ¿sí? Algunos artículos donde apliquen o apliquemos el conocimiento básico de esto en enfermedades, por ejemplo, ¿sí? Esto que estamos viendo sobre enfermedades. Así que propiamente la materia te permite complementarte de muchas fuentes, ¿sí? También les va a servir eso de práctica para que cuando busquen sobre un tema, no se concentren en un solo artículo y lo que dice un pedacito de ese artículo, o en un solo libro y se concentren en un fragmentito de ese libro y ya. Nada de técnicas españolanas, ¿sí? O mexicanas, como a veces nos creemos mexicanos, ¿ah? Mexicano es el que habla mexicano, ¿no? Entonces, nada de técnicas huevonas, a la mexicana, ¿no? Sino que hagamos como una práctica de una búsqueda más efusiva, más completa, más minuciosa, para poder entender mejor la información, ¿no? Y luego no andar diciendo ni inventos ni mentiras, ¿no? Como se maneja muchísimo en todos los medios, ¿no? Lleno de mentiras o de información mal utilizada, ¿no? Ha pasado todo el tiempo a través de toda la historia de la humanidad, sobre todo más en este momento que los medios son masivos e intensivos y que sepas también reconocer cuando una información no es adecuada, no está completa, no es ideal, no es la adecuada porque hay muchísima charlatanería, hasta en ciencia, fíjense, hay un montón de pseudocientíficos o pseudomédicos, está lleno, pero así, para aventar para arriba. Desafortunadamente, nuestra universidad es fábrica de ese tipo de profesionistas o pseudo profesionistas. Así que hay que evitar a toda costa eso e incrementar nuestros hábitos de lectura. Al cabo, tienen 26 horas al día, así que vayan administrándolas
como sea, ¿sí? Pero tienen que leer, o habituarse a leer más de lo que estamos acostumbrados a leer, ¿sí? Sobre todo para entender, no tanto para cubrir el requisito y punto. ¿Sale pues? Sí, doctor. Sí, doctor, gracias. Espérense, antes de irse, no se me vayan. Porque ya vi que ya no están todos, ya se pelaron algunos. Nomás vamos a nombrar lista y ya. A ver. ¿Está Bundis? Presente, doctor. Bien. Ay, espérame. Esta se me traba feo.